Muy bien, hermanos. Siempre agradecidos con Dios por estas grandes oportunidades que nos da. Amén. Bueno, ¿cómo están? Bendecidos, tranquilos o preocupados. Está bien esas palabras. Pero cuando decimos estamos bien, ya recuerden que es una forma de muchas veces disociarnos o una forma de evadir de manera consciente lo que estamos viviendo, sintiendo. Muy bien. El tema de hoy es marcando la diferencia. Como subtítulo, la reingeniería del ser. Muy importante reconocer y nos vamos a basar en Romanos capítulo 12:2, donde dice, no se amolden al mundo actual, sino que están transformados mediante la renovación de su mente. Pero es muy interesante cuando analizaba la exégesis de Romanos capítulo 12, con respecto a este tema de el no amoldarse al mundo actual y basado en este tema sobre marcando la diferencia. Generalmente marcar la diferencia se ha tomado como marcar la diferencia con las otras personas. Eso es un pensamiento narcisista, el querer compararme con los demás. Entonces no voy a hablar de marcar la diferencia con los otros, ni con las otras. Marcar la diferencia es a nivel interior, con nuestras propias formas de pensar, de sentir y de actuar. Cuando usted comienza a marcar la diferencia, a observarse diferente a los demás, es muy probable que está haciéndolo desde un ego muy alto. ¿Sí? Entonces, es muy importante observar eso. Marcar la diferencia. Básicamente, el diagnóstico, cuando habla Pablo, no se amolden a este mundo, está hablando en un contexto romano, donde claramente la influencia romana, sus costumbres, su forma de pensar, de observar la vida, estaba influenciando de una manera muy marcada en los judíos, en la iglesia del primer siglo. Y claramente también la iglesia estaba integrada por judíos netamente, pensamiento judío, y también por los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Los helenistas eran cristianos, gentiles, judíos. ¿Qué era eso? Una mezcla entre el pensamiento griego y también judío. Y ahí en ese contexto habían muchas formas como se estaban moldeando la forma de pensar, sentir de los cristianos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Y es interesante que la iglesia en el primer siglo tenía esta situación. Tenía diferentes formas de pensar. Y estas diferentes formas de pensar estaban muy conectadas claramente con lo que el mundo o la parte social influía en las personas. Entonces, en ese contexto, claramente Pablo les explica y les dice, según Romanos 12:2, igual leer en la versión traducción lenguaje actual también, y no vivan ya como vive el mundo, al contrario también de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando desde el mundo del ego, desde esa fragmentación, desde esa disociación, desde esa forma de distanciarse de nuestra verdadera esencia. ¿Sí? A eso se refiere el mundo, no necesariamente a la parte social, sino también puede ser el mundo religioso. ¿Sí? No empecé con la respiración, pero luego vamos a hacer un ejercicio final, más en acuerdo. Entonces, ¿qué es la homeostasis patológica? El cerebro busca ahorrar energía repitiendo patrones, si no intervenimos, nos amoldeamos al trauma por defecto. Hermanos, hay que recordar que toda la forma como interpretamos el mundo, nuestras relaciones, nuestra forma de sentir, está influenciada por toda la manera que experimentamos desde muy pequeños, experimentamos la vida. ¿Sí? Y también está influenciado por nuestro contexto sociofamiliar e incluso religioso educativo. ¿Ok? Y entonces, la homeostasis es una ley biológica y emocional que el Señor creó esa ley. La homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la forma como el cuerpo, la emoción
el sistema, ya sea la familia, la pareja, el sistema social, lo que sea, busca estar en equilibrio. ¿Qué es la homeostasis? Es una ley que el Señor creó donde el sistema, ya sea individual, pareja, familia o social, busca regularse, busca estar en equilibrio. Es natural buscar eso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con regulación o homeostasis patológica? Es cuando necesito para estar en paz sacrificar algo. ¿Qué implica eso? ¿Sí? En la familia hay una persona que es alcohólica o adicta a algún tipo de situaciones. Para no entrar en conflicto con esta persona, ¿qué hay que hacer? Evadir, callarse, no decir absolutamente nada, para estar en paz. Eso se llama homeostasis patológica. Y también sucede dentro de la iglesia. No le voy a decir nada, no voy a comunicar nada para estar en paz, porque el Señor nos llamó a paz. Eso se llama, y le podemos ya contextualizar, homeostasis religiosa patológica. En la iglesia de Cristo no sucede nada de eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocer eso. Y entonces cuando Pablo dice no se amolden a esto, está hablando a la forma de pensar. ¿Sí? Claramente cuando hablo del aprender a expresar, también hay que saber cómo expresarlo. Y eso creo que es algo que necesitamos aprenderlo, especialmente yo. Entonces, en ese sentido, muchas veces para adecuarnos a las exigencias del mundo religioso, del mundo social, y que sabemos que está en contra de un principio, contra un valor, muchas veces nos llegamos a someter a situaciones que incluso están desproporcionadamente ilógicas e irracionales. Creo que como iglesia estamos pasando por un evento de esos, ¿no es cierto? Que se nos ha pedido someternos a situaciones muy absurdas e ilógicas, pero por conservar algo quizás nos estamos llevando a ese punto. Eso es parte de la homeostasis patológica religiosa. ¿Ok? Y eso lo aplicamos en muchas formas y sistemas. Hoy es el Día de la Mujer, 8 de marzo. ¿Sí? Y básicamente el Día de la Mujer hoy se reconoce no porque el hecho de ser mujer exactamente, es porque reconoce cómo a nivel de la historia la mujer como ser humano ha sido estigmatizada y sometida a situaciones injustas de trato. Eso es lo que se celebra hoy. No solamente porque eres mujer, es entender cómo el sistema social, religioso incluso, ha denigrado y estigmatizado a la mujer sometiéndole a formas de pensar. Tienes que ser la niña buena, la mujer buena, y como niña buena, ¿qué tienes que hacer? Callarte. Pase lo que te pase, eso es ser niña buena y aprender a sonreír. Así te estés muriendo internamente del dolor, de la angustia, la desesperación, ¿qué dice el mundo social y religioso? Tienes que aprender a sonreír. Nada pasa, porque tú sostienes esto. Eso es un estereotipo y paradigma del mundo. Y entonces a ese punto se refiere Pablo, no se amolden a esto. Entonces es muy importante reconocer y entender en todos los contextos qué es entonces no amoldearse. ¿Ok? Entonces por eso es que hoy quería explicar esto. Y Pablo cuando habla no amoldearse se refiere a todas estas formas de sistemas que nos denigran, nos lastiman y nos alejan de lo que es ser o de lo que es vivir en una espiritualidad, en la esencia, conectados lo que somos en el ser. Y por eso es que al principio decía, cuando dice no se amolden al mundo, no se refiere exactamente a la parte social, sino todo internamente y cómo nosotros hemos aprendido a integrar. Entonces, como fuiste, hablando del contexto como mujer, desde niña fuiste moldeada a ser la buena niña, a sonreír, pase lo que pase, y a callarte, hagan lo que te hagan, porque si hablas algo ya no eres una buena niña, y si creces ya no eres una buena mujer. Cuando llegas al matrimonio, ¿qué haces? Aprender a callar y no decir nada, y vivir sometidas a un sistema de violencia socio-religioso incluso basado en estos estereotipos. Porque necesita ser una buena mujer, una buena cristiana, y sonreír y que nada pasa.
Entonces, por eso es que hoy se celebra eso en el sentido de cómo se aprendió a través del silencio el saberse hacer escuchar y llegar a estos momentos de transformación y buscar esa igualdad o esa homeostasis desde un punto muy igualitario, emocional y espiritual. Y no es que las feministas crearon esto. Pablo ya lo menciona en este punto. ¿Sí? Porque Jesús, Dios, vino a mostrar eso. Y por eso es que es muy importante que cuando Pablo menciona, cuando Pablo usa la palabra mundo actual, aion, no solo es el planeta, es el sistema de creencias, traumas y patrones culturales dominantes lo que estoy explicando. Es muy narcisista, patológico, yo diría hasta muy, desde el punto de vista muy ignorante a nivel social, espiritual, querer compararnos con los de afuera, hablar del mundo, que el mundo no nos contamine. Es parte se refiere a todo este sistema, hermanos. Es muy básico solamente comprar afuera. Eso es muy básico. Porque el cambio es interno. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo apunta. Y cuando hablamos en el mundo, cuando hablamos de la palabra ion, mundo actual, y contextualizamos en el griego, se refiere a este mundo interno. Es hacer ese filtro de las creencias basadas en lo que traemos de la sociedad y también de nuestras propias experiencias. Y vuelvo a explicar, creencias y traumas, ¿cuáles son? De niña, hablando de la mujer, hablamos bastante de la mujer para contextualizar, hacemos dos cosas, dos pájaros de un tiro. De niña te dijeron, tienes que ser una niña calladita, si dices algo, no te van a creer, porque a las mujeres no se les cree. La abusaron, crece y entonces sigue siendo abusada en su sistema familiar, con su pareja. Pero basada en esas creencias e imposiciones sociales, en este ayón, ¿qué hace? Se sigue callando. Y cuando el Señor le está dando una voz para hablar, pero sin embargo se sigue amoldando a este sistema actual. ¿Sí les hace sentido lo que estoy explicando? ¿Y qué hace muchos sistemas religiosos? Hermana, calle, ore y calle porque usted sostiene el hogar. Eso es netamente un concepto mundano, por más que se lo quiera disfrazar de espiritual. Y Pablo dice, no se amolden a ese mundo actual. Entonces, hoy cuando decimos 8 de marzo se refiere a ese punto, y si queremos profundizar, lo profundizamos. ¿Sí me hago comprender? Y esa es la invitación, incluso diría dentro de la iglesia, a las mujeres. No tienen por qué moldearse a este mundo actual en ese sentido, independientemente si es dentro o fuera de la iglesia. Y por eso es que Pablo dice, hay que amoldearse. La palabra en griego es difícil de pronunciarla, pero la voy a tratar de pronunciar, es entrar en el esquema automático del miedo, la queja y la autosuficiencia neurotóxica. Entonces, no se amolden a este mundo actual, porque este mundo actual de quedarse callada, hablando del contexto, voy a enfocar a la mujer, ¿qué generó en la mujer desde muy pequeña? ¿Qué tipo de emociones? Miedo, ¿qué más? Vergüenza, ¿qué más? Rencor, introversión, baja autoestima, humillación. Y entonces todas esas emociones, y comparación, causar lástima, entrar en el punto del victimismo, también. Se creó todo eso y cuando se viene el contexto, entra y se alinea, se amolda a esta, y como se dice, a estos patrones incluso dominantes, a estos patrones que hablan incluso a un nivel neurotóxico. Y cuando hablamos del neurotóxico es porque estas emociones generan neurotransmisores que generan básicamente el cortisol, entre otros más, y generan un estado de estrés y ansiedad constante. ¿Ok? Entonces Pablo, cuando habla en este sentido, está pidiendo a la hermandad. Y obviamente estoy contextualizando directamente. ¿Ok? Estoy contextualizando directamente.
en ese sentido. Entonces, al contrario, cambien su forma de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Y algo muy importante, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Agradable y perfecto que vaya en concordancia en la forma como nos sentimos, como pensamos, relacionado a nuestro ser, a nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Repitan conmigo, mi esencia es que fui creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, soy un ser de amor, de paz, de paciencia, de amabilidad, resiliencia, es dominio propio, ¿verdad? Es muy importante. Sabiduría, inteligencia, fidelidad, justicia. Ese es nuestro ser. Así es. Ese es el gran yo soy. Si todo eso no está en concordancia y no nos permite llegar a esa paz, a esa fidelidad, en base al gran yo soy, a esa esencia, es importante y por eso Pablo dice, eso es lo agradable, eso es lo perfecto. Otra vez, por eso es que Pablo me encanta, cuando analizaba esto decía, Pablo dice, reflexionen y analicen. Y cuando hacemos este trabajo, es muy interesante que entra, la parte neurológica entra de una manera muy poderosa. ¿Sí? Cuando nosotros no estamos pensando de una manera funcional, tanto en la parte límbica, la parte instintual, la parte prefrontal, está en un constante choque. Entonces, la límbica es netamente esa parte emocional, el miedo, la otra parte, la principal, la primaria es guiarnos por los instintos. Y la neurofrontal o la parte prefrontal es donde hacemos los análisis racionales. ¿Sí? Y no solo son análisis racionales lógicos, porque no toda lógica es real, sino que está de acuerdo y en concordancia en la forma como pienso, siento, hago, digo y actúo. A eso se refiere a esa parte de ser congruente y coherente. Y Pablo, en otras palabras, está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, el riesgo vital de todo esto hablamos ya, perdón. Entonces, marcar la diferencia empieza con romper el molde reactivo y automático. Entonces, ¿reactivo cuál es? En base a toda esta historia. Y entonces, en este contexto, Pablo nos invita a hacer un trabajo interesante, marcar la diferencia. Entonces, otra vez, lo quiero recalcar, marcar la diferencia no es esa forma básica, neurótica, tóxica, hasta psicótica, de querer compararnos con los demás, ni agradar a los demás. Marcar la diferencia es observarnos internamente con nuestra esencia y entrar en esa comunión. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, para renovar la mente, la metanoía, la transformación, ¿sí? Recuerden que la metanoía es la misma palabra que se usa para ¿qué palabra? Arrepentimiento, que se traduce. Es la misma palabra de metanoía, es transformación, arrepentimiento y la toma de conciencia. Entonces, para eso no es solo pensar en positivo, ¿sí? No es solo forma de pensar en positivo, como explicábamos, porque solo los pensamientos no es que cambia, sino es esa transformación profunda. Como dice, explica aquí, exige reestructurar 3 dimensiones operativas simultáneamente para cambiar el cerebro, la parte mental, el hardware, es modificar el software completamente con la mente. Entonces, vamos a hablar de la atención, basada en Filipenses 4:8, que habla de la reconstrucción cognitiva y el gobierno deliberado de lo que entra en nuestra conciencia. La memoria emocional, mental, corporal, basada en Lamentaciones 3, que es la resiliencia ante el trauma y el fracaso. Y otra vez, la resiliencia es una forma de hablar del dominio propio. Dominio propio no es reprimir. Quiero recalcar eso.
La resiliencia es esa capacidad de sobreponerse ante las adversidades. Y eso implica la transformación. Dominio propio, como muchas veces se lo ha traducido, se lo habla de reprimir. Eso no es, reprimir no sacamos nada. ¿Ok? Entonces, recordando el pasado a través de la gracia objetiva y el vínculo, Eclesiastés capítulo 4 es la ecología del apego seguro, la comunión como una estructura de protección neurobiológica. Entonces, va a ser una explicación teológica, espiritual y también psicológica como lo estamos haciendo. Muy bien. Entonces, la dimensión 1, ¿verdad? Filipenses 4:8. ¿Alguien quiere, por favor, ayúdame a leer Filipenses 4:8? Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Gracias. Fíjense en que hay 3 puntos: verdadero, respeto, lo que es justo y bueno, en lo que se reconoce como una virtud, en lo que es agradable y merece ser alabado u honrado. ¿Sí? Y eso incluso ahorita, mientras hablo, conecta con 1 Corintios, que habla de que el amor es justo, se deleita en la verdad, se conecta con esto. Cuando habla de se deleita, habla que disfruta. Y fíjense que el texto de aquí de Romanos y de luego de Filipenses habla y hace esa conexión. No solamente es pensarlo, porque cuando dejamos solo como pensamiento es básico, sino habla de toda una integridad. Es pensarlo, disfrutarlo, sentirlo. Lo conectamos con el texto de 1 Corintios 11, ¿es verdad? Sobre el amor. Muy bien. Entonces, ¿perdón? Sí, ¿no? Me corrige nada más. Entonces, en este campo, en esta situación, la mente actúa como una tierra abierta. Necesitamos transformarla en un jardín vallado, filtrando la información. Y la información no se filtra solamente a nivel cognitivo, porque yo puedo dar una excelente clase. Eso es netamente cognitivo. Usted se puede aprender el texto de memoria. Eso es netamente cognitivo, es pensamiento positivo. La filtración va cómo esto se integra en la forma como yo pienso ante esta situación. ¿Qué siento ante esto? Como lo explicábamos en la parte de la esencia. Entonces es muy importante eso, hermanos. Y el jardín vallado, ¿verdad? Es limpio, grande, con ricolor, con multicolor. La palabra logiste, que se usa en el griego, entonces habla, cuando dice piensen, habla, entonces en el griego no sugiere una meditación pasiva, sino el cálculo deliberado de la verdad. Y también lo puede decir, es un cálculo deliberado. En otras palabras, es observarlo desde los diferentes esquemas. Y aquí yo puedo decir rápidamente, aquí hay una forma que usted incluso dice, pero ¿cómo lo hago? Fíjense, aquí algo muy importante. Esto que me está pasando, ¿hasta qué punto es verdadero? ¿Cómo se ajusta o se alinea a la esencia, a la naturaleza divina? ¿Cómo esto se ajusta a lo que Jesús dijo o hizo, ¿verdad? Y luego podemos seguir observando cómo esto genera respeto en todo lo que es justo y bueno. Y respeto no se refiere solo respeto hacia la otra persona, se refiere respeto hacia mi propia naturaleza. Todo lo que yo haga por respetar a los otros, invalidando mi respeto, mi propia valía y fragmentándome, eso no es respeto, eso es sumisión, ¿verdad? Eso es otra situación a nivel que se está moldeando al mundo actual. Sí, el respeto empieza en ese punto con su naturaleza. Entonces, usted cuando vaya a decir algo, hacer algo, busque, ¿me respeta esto? ¿Me honra, me valida como la hija, el hijo de Dios? ¿Como la poesía, como la obra maestra que hablábamos la semana pasada? ¿O está denigrando? ¿Sí? Entonces, hermano, ¿es bueno o no es malo pegarse unas 20 bielas? Bueno, mira, ¿de qué forma esto respeta a tu ser? ¿Te respeta o no te respeta? ¿Me van a comprender? ¿De qué forma esto denigra tu ser a nivel corporal, emocional, mental? ¿Sí me hago comprender? No decir, oh, te vas a ir al infierno, no.
Neurológicamente, ¿qué ocasiona esto en tu cerebro? ¿Cuántas células se mueren? ¿Qué ocurre con tu hígado? ¿Qué ocurre a nivel emocional? Después viene la gran culpa y la gran vergüenza. ¿Por qué? Me filmaron o hice cosas o dije cosas incoherentes. ¿Sí me hago comprender? ¿De qué forma? Y es más, y sobre todo cuando ocurren otras situaciones muy complejas, muy difíciles que son reales. Entonces, al final, yo les sé decir, toma tú la decisión. Porque si tú eliges y eso no respeta, claramente, o sea, tú estás eligiendo el irrespeto y estás quedándote en el mundo actual. Les pongo como un ejemplo nada más. ¿Sí me va a comprender? Entonces, no porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Básicamente es porque claramente ese estado no me permite disfrutar de manera coherente de la verdad. ¿Sí? No me permite disfrutar de manera coherente de lo que estoy sintiendo, pensando o actuando. Recuerden esto. Moldearse al mundo actual es cuando no hay una coherencia entre lo que pienso, siento, deseo, digo o hago. Eso no es ni verdadero, no es respeto, ni justo, ni bueno. En cualquier contexto. En contexto religioso, hermana, su esposo le es infiel por tercera vez con tercera mujer. Ora, hermana. Hay que perdonar 70 veces y sigan ese sistema. Eso es un sistema mundano, pues. Eso es irreal, no es justo, no es honesto ni verdadero con su esencia. ¿Sí me hago comprender? Pongo los dos polos para que, por eso es que es muy importante que estemos metiéndole coco al asunto. Y a eso es que se refiere en el original, en el griego, esta palabra. Es necesario realizar, desde la psicología clínica, se llama metapensamiento, el metapensamiento. ¿Qué es el metapensamiento? Que es que lo que estoy pensando, sintiendo o deseando, lo estoy evaluando al mismo tiempo. Eso estoy tomando con ciencia. Por eso es que terapia es lo que hacemos. Eso que acabas de decir, ¿cómo te hace sentir? ¿Con qué historia te conecta esto? Y comenzamos a hacer todo ese proceso y dicen, ahora entiendo por qué y para qué. ¿Qué decides hacer con eso? ¿Sí vamos a comprender? Es hacer todo ese acompañamiento. ¿Y quién nos acompaña en ese proceso del metapensamiento? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos acompaña, nos guía, nos aconseja y también es nuestro abogado. Sí, la regaste, sí, acéptalo, reconócelo. ¿Sí? Pero ya eres salvo por gracia. Hay que darle viaje a esta vuelta y avanzar y a integrar el aprendizaje. Entonces, básicamente es usar la corteza prefrontal. ¿Qué implica eso? Cuando la corteza prefrontal no está siendo filtrada por la parte espiritual, ¿qué genera en nosotros? ¿Qué trastornos genera en nosotros? Ansiedad, depresión, paranoia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está desconectado. Y estamos dejando que solo la parte instintual o las memorias traumáticas que están en el cuerpo y los pensamientos ejerzan aquello. Sí, de niño me robaron en la esquina. Y luego, ¿cómo me doy cuenta que no está funcionando la parte prefrontal? Porque todos los días, cuando quiero salir a la calle, ¿qué busco? Que alguien me acompañe. Porque si nadie me acompaña, ¿qué pasa? No salgo porque me da miedo. Y obviamente me quedé en el evento traumático. A eso me estoy refiriendo, hermanos. ¿Cómo actúo desde ese evento traumático? ¿Se me va a comprender? En una iglesia me estafó un hermanito la plata. Luego, ¿qué voy a pensar? Que todos los hermanos son la misma fregadera, tramposos. ¿Sí me va a comprender? Y ahí viene, cuando uno usa el lóbulo prefrontal, cuando decimos, para ser como esos cristianos, mejor no soy.
¿Sí me hago comprender? Es porque dejamos de usar eso y solo nos estamos basando en la memoria instintual y límbica, emocional, sin ese proceso adecuado de las conexiones neuropsicológicas funcionales. Y es por eso que solo actuamos desde la parte instintiva y de la memoria pasada. Ojo, todos ustedes y yo actuamos así. Por eso es que cuando dice no se amolden es hacer ese proceso de transformación neurocognitiva. O sea, hay que hacer un recableo del cerebro. Y ahí es donde comienza con nuevas formas de pensar, sentir y de accionar a generar nuevas conexiones neurológicas, nuevas huellas cognitivas que sustituyan las otras. Y eso no es pensando bonito, por si acaso. No es solo leyendo, no es solo orando, hay que hacerlo. No es solo reuniéndonos, hay que hacerlo. Es haciendo ese proceso de la metanoia, esa transformación, esa metamorfosis. Y eso requiere tener un análisis profundo en todos los sentidos. ¿Ok? En otras palabras, es aprender a usar de manera funcional la corteza prefrontal. Entonces, cuando usamos la corteza prefrontal basada en la funcionalidad y espiritual, quiere decir, estoy sintiendo miedo. Y esto me está llevando a pensar de que soy una persona que no lo puede lograr. Claro, eso me conecta probablemente con mi historia, donde me decían que no lo voy a lograr. Soy un burro, no lo voy a lograr. Pero el Espíritu Santo me dice lo siguiente. Sí, siento miedo, pero necesito dar un paso de fe y reconocerme en Dios que puedo hacerlo. Señor, y comienzo a hacer ese proceso de transformación. Y cuando llego a ese punto, ¿cómo ahora me veo en los ojos de Dios? ¿Cómo siento? ¿Sí me hago comprender? Y es por eso que Filipenses, que lo oyó Fer, habla de esto, que en esos procesos necesitamos observar en lo verdadero, en lo que es de respeto, de alabanza y honra, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de la metacognición, el metapensamiento. Y lo conecto con Corintios cuando dice, en esto es el amor. La forma como siento, lo valido y lo expreso. ¿Ok? Y es por eso que cuando en Tesalonicenses se habla que constantemente reflexionemos incluso de lo que nosotros decimos, se refiere que hay que hacer ese filtro, no solamente lógico-cognitivo, sino es integrado. Miren, la Biblia habla de Dios, estamos claramente. Ese es nuestro libro de guía. Pero hay otra Biblia también que es muy profunda que Dios la hizo. ¿Cuál es? Nosotros. Esto fue escrito por hombres que también fueron humanos y se equivocaron, y está demostrado. Y que también aquí hay interpretaciones, eso está científicamente demostrado. Qué pena cuando son fanáticos, pero ni modo. ¿Sí? Pero hay una Biblia mucho más profunda y que tiene que ser contrastada con lo que dice aquí y lo que vemos. Es con algo interno. Primero es que fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la Biblia de Dios, la esencia. Y la otra también dice que el cuerpo es el templo y la morada de ¿quién? Espíritu. Habla de las memorias que traemos. Y por eso es que todo tiene que pasar por este filtro. Yo digo que sí, esta es la guía, la brújula. Pero el mapa somos nosotros. El campo somos nosotros. Esa es una brújula para dónde dirigirnos y cómo contrastarlo, pero el verdadero campo somos nosotros, nuestra historia. Y cómo Dios quiere a través de eso mostrarnos su verdad. ¿Sí me hago comprender, hermanos? Sí, entonces, usted puede ser teólogo. Yo tengo una licenciatura en teología y una maestría a mitad que dejé y luego me di cuenta de que necesitaba algo más profundo. ¿Sí? Y podemos saber mucha teología, Biblia, doctrina,
Pero si eso no está en el campo, en el mapa, mostrándonos, y con esos procesos que estamos hablando, pues sí, sabemos, pero no somos, que es otra cosa muy diferente. ¿Ok? Lo digo por experiencia, que aún sigo yo en este proceso de avanzar. Entonces, el filtro ejecutivo es prometer a cada pensamiento a la verdad, justicia, pureza y amabilidad. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Eso somos nosotros en esencia. Esa es la naturaleza de Dios. Y fuimos creados así. Y obviamente someter a nuestra historia, a nuestros pensamientos, como esto se ajusta o no se ajusta a esa verdad, a esa justicia, a esa pureza y a esa amabilidad. Y que lo hagamos no para juzgarnos, condenarnos, sino para seguir con este proceso de la metanoía, de la transformación. Yo sé que a veces dicen, yo te lo dije, ¿qué te dije? No lo hagas. Eso es muy humano. Jehová Dios no nos dice, yo te dije. Jehová dice, bueno, ya lo viste, ahora sí, a cambiarlo, transformarlo. ¿Sí me hago comprender? Muy bien, entonces, es del automatismo al discernimiento. En otras palabras, de vivir desde las intuiciones al discernimiento. Entonces, amoldarse, rumiación que habla Pablo, es el pensamiento repetitivo negativo y la fijación en el dolor operan como un secuestro de la amígdala. Lo explicaba de la parte límbica. Mecanismo transdiagnóstico de psicopatologías. Nos mantiene atrapados en la identidad de víctima y reaccionamos antes de discernir los hechos. En resumen, lo que expliqué. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos conflictos dentro de la iglesia, la familia, ¿verdad? Es interesante que cuando los padres mueren, a veces podemos, y yo les decía, las familias somos como las casas de cristal, ¿sí o no? Todas las familias somos así, todas. Aquí nadie ni se va a bajar la camioneta. Todas las familias son así. Buscan manejarse por la máscara del perfeccionismo moral. Pero ¿dónde se ve muchas veces la realidad de qué fue esta familia? Los viejos mueren. ¿Y qué pasa muchas veces? Hasta balas dan entre hermanos. Yo espero, Dios mío, que mis hermanos vayamos tomando conciencia en esto y que el Señor nos siga transformando para no llegar a ese punto. Mis papás dicen, no, no va a pasar eso. Yo siempre les digo, hagan voluntades anticipadas, como una forma de discernimiento. ¿Sí? ¿Sí vamos a comprender eso? Porque todas las familias, hermanos, todas ustedes que están aquí sentados, todos ustedes y los que van a después, todos, solo nos basamos desde la rumiación y no desde el discernimiento. A veces pasamos 20, 30 años en la iglesia, se presenta un problema, ¿qué sucede? Hasta puñetes quiere ver. Años y años en la rumiación, solo instintual. ¿Sí me hago comprender? Por eso es que la transformación es esa reevaluación. Interpretar la experiencia desde la soberanía de Dios, utilizando la metacognición para detener el ciclo. No es negar la realidad clínica del dolor, es mirarla a través del lente de la confianza, crear la pausa sagrada entre estímulo y respuesta. Es esa parte de poder parar. Por eso cuando a ustedes se les invita a respirar, la respiración es la llave que permite hacer la pausa sagrada. Las 3 respiraciones, eso permite recuperar. Sí, pues cuando ustedes están, yo cuando tengo pacientes que se comienzan a entrar en hiperventilación, digo, respira por la nariz, saca por la boca. Ya tengo así, digo, abre la boca. ¡Ah! Ahí sí, porque esa respiración permite una pausa y permite entrar en esta parte de fluir. ¿Sí? Les enviaría mucha información a nivel de videos, pero ustedes no lo van a ver o no van a querer decir, ¿y esto cómo es? ¿Estamos claros? Creo que se me apagó otra vez, se dañó esto, yo lo moví. Ok, ¿estamos claros, hermanos? ¿Sí? Entonces, a todos nos pasa eso, hermanos, por si acaso. A todos nos pasa eso.
¿Sí? Uy, hermano, es que era mi amiga y no supe y caí en adulterio. Nada que ver, porque nos estamos basando en la rumiación. Nada es hecho de la noche a la mañana. Y eso me hago responsable porque también he pasado y sigo trabajando en esas situaciones, en pecados, en aspectos que siguen siendo parte de mi rumiación. Usted puede orar para que deje de ser mentiroso, mentirosa, pero mientras usted siga en esto, no va a cambiar absolutamente nada y solo queremos usar a Dios como un amuleto para cubrirlo. Pero cuando entremos a este punto, ahí sí cambia la situación. Vamos al siguiente punto, la 2, sanando la memoria. ¿Sí? Por favor, abramos la Biblia en Lamentaciones 3:21. ¿Alguien que me ayude a leer? El peligro del fracaso e identificarse ontológicamente. ¿Qué quiere decir? Desde la memoria, desde el pensamiento, como una creencia muy arraigada con la caída. Soy un error en lugar de cometí un error. Y el soy un error es una forma de verse desde la vergüenza. En vez de cometí un error, asumo la responsabilidad de este error. ¿Alguien quiere leer el Colosenses, Lamentaciones 3:21, por favor? Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Ajá. Lamentaciones 3:21. Sí, sí. ¿Puedes seguir leyendo? El 22 también, por favor. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. 24. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Amén. Para mí este texto fue muy profundo en reconocer algo muy importante, ¿sí? La sanación de la memoria. Y aquí algo es muy importante, que no es vernos a través de la narrativa del pasado, es recrear una nueva narrativa a través de la narrativa de Dios. Y fíjense, aquí en Lamentaciones está hablando de cómo Israel sí fue destruido básicamente, de diferentes maneras, pero sin embargo, cómo aquí en ese texto habla de una esperanza como un acto incondicional, ejecutivo y no una emoción espontánea. En otras palabras, ¿verdad? ¿Cómo viene la renovación de la mente, hermanos? Quiero que me escuchen. ¿Cómo viene la renovación de la mente? Cuando seguimos viéndonos a través de la historia que no hemos sanado, a través de nuestros traumas que no ni siquiera tenemos conciencia y seguimos desde la rumiación de manera instintiva y no hemos hecho un análisis, una reflexión, reconocidos y seguimos viéndonos desde esa narrativa, no podemos sanar. Entonces, sanar la memoria se refiere a sanar esa historia, sanar esos traumas que están ¿en dónde? En el cuerpo, en la mente, en las emociones. Entonces, a mis hermanas, tenías que ser la niña buena para sostener una mentira. Ahora es a través de la historia, no eres la mentira. Sostenías eso para proteger a alguien. Y Jesús, Dios dice, eres mi obra maestra. Tu voz es la escuchada. Y necesitas romper ese ciclo de violencia, de desigualdad, y reconocerla a través de Él y verte como una obra maravillosa. Como una mujer no buena, porque eres buena, porque eres creada a imagen y semejanza de Dios. No como una mujer para que te vean buena los demás, ni para que los demás al verte buena te aprueben. Lo haces porque ya eres buena en esencia, creada a imagen y semejanza de Dios. Y que en ese acto eres sana, salvada y restaurada. Y que los demás piensen en base a su mundo que no está transformado, es problema de ellos. Si vemos cómo cambia la narrativa, ¿sí o no? La narrativa actual, la narrativa de la memoria traumática es
Tengo que ser buena para que los demás me miren como buena. Y si no hago bien las cosas y me miran como mala, comienzo con ansiedad, miedo y tanta cosa. Y si la regué, cometí un error, es que claro, soy una vaina. Pues, siempre ratifico lo que me decían antes, que soy una vaina. Esa es la memoria antigua. La nueva es verse desde el amor, la esperanza, la confianza de Dios. Si vemos cómo cambia la narrativa, la memoria antigua es verme desde soy indigno, soy indigna, nunca lo podré, no me merezco esto. ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a mirar? Esa es la memoria antigua. La memoria nueva es, aunque todos no me miren bien, aunque todos no me acepten, pero si yo me miro a través de los ojos de Dios, de su amor, de su presencia, lo puedo, tengo confianza. Y por lo tanto, soy la niña de sus ojos. Soy su precioso, tesoro precioso. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vemos cómo cambia, pero no solamente es pensarlo como de un pensamiento positivo, es aprender a sentirlo. Y ahí viene la confianza, es sentirlo profundamente. Y eso es fe, estar convencido y segura de que aunque aún no vea nada, esto ya está pasando. Eso es sanar la memoria, hermanos. Es reconocerla de dónde viene y generar una nueva narrativa. Eso es de la terapia sistémica, es la terapia narrativa. Una nueva narrativa. Muy bien. Ya quiero terminar, hermanos. Entonces, para comprobar la voluntad de Dios, de acuerdo a Romanos 2:2, debo saber que su voluntad no es destruirme en mi fracaso, sino restaurarme. Nos levantamos apoyados en 3 anclas muy objetivas. La una es el Hased, que leíamos acá. Es el amor leal de pacto. Provee la base segura para fallar sin perder la identidad ontológica de hijo. ¿Cuál es la identidad ontológica? Que somos hijos a imagen y semejanza. Esa es nuestra esencia. Esa no la perdemos nunca. ¿Okay? Y por eso es que ante Dios todos somos iguales. Lo que nos hace diferentes es netamente el ego, que está estructurado ¿por cuál? Por las memorias traumáticas y condiciones psicosociales impuestas, aún no sanadas y transformadas a través de la gracia. De todos somos iguales. Pero ese asesino no se merece. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Está desfragmentado, está disociado. Tendrá que hacerse cargo de sus acciones. Pero si mira la gracia y abraza la gracia, tiene las mismas privilegios y oportunidades que tú nunca has quebrado un plato. Y está en la misma condición tuya. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí o no? Para el humano es absurdo, injusto. Pero desde la mirada de Dios eso es justo por este amor, el Hased, que habla aquí Lamentaciones, que es el amor leal de pacto. Por eso es que dice, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Sí? La otra es la palabra el rahamim, compasión visceral. ¿Qué significa la compasión visceral? Da una metáfora de un síntoma materno que desactiva el terror fisiológico ante la equivocación. Incluso, más adelante, habla de que él es como una madre que cuida a su hijo en el vientre. Una madre que está dentro de los parámetros funcionales, ¿qué hace con su niño que está en el vientre? La cuida, lo protege, la alimentación, en momentos adecuados. Entonces, habla de ese amor en ese sentido, como una madre que no abandona a su hijo. Sea lo que sea, va a estar ahí presente. Y esta palabra Hased habla de esa compasión. En otras palabras, este verbo que leía hace un momento Gloriela menciona sobre esta compasión visceral.
¿Sí? Y por último, la palabra emuná. Me gusta porque he leído en algunas partes la palabra emuná. Habla de la fidelidad que se renueva. Desde la neurogénesis es cómo cambian los síntomas, las sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Los cerebros tenemos las famosas células, ¿verdad? Y a través de las dendritas están la mielina que cubre las dendritas de las células, ¿verdad? Cuando esas se desgastan, producen ¿qué? Epilepsia u otro tipo de enfermedades. Pero cuando está cubierta, funcional, genera incluso una buena afluencia de neurotransmisores que generan tranquilidad, paz, gozo y todo lo demás. Entonces, cuando habla de la fidelidad, la palabra emuna habla que renueva esas capas de milenio. Y hace que esos neurotransmisores a nivel neurológico comiencen a fluir y a producir de manera natural. Fíjense, puedo explicar más sobre eso. Y solo explicándoles más, el cuerpo se me estremece de gozo. ¿Ok? Porque cuando explica eso, la gente, y hasta el día de hoy, no se da cuenta cómo a nivel científico ya se comprueba esto. Lo que produce es sentir el emuná, la fidelidad. Y es por eso que sí tenemos la capacidad de comenzar a hacer milagros con nosotros. La verdad, los milagros quizás no lo haga con las personas, pero conmigo sí, mismo sí. Porque cuando comienza a transformar la mente, la memoria que estoy explicando a través de estos aspectos que abre el escritor en Lamentaciones, puedo reconstruir todo eso que está desgastándose. ¿Sí me hago comprender? Soy un milagro. Es un milagro y podemos seguir siendo milagros. Este milagro que probablemente por el estrés postraumático degeneró nuestro sistema nervioso. Luego, a través del sanamiento, la sanación de la memoria, a través de la fidelidad, del amor, del pacto de Dios, puede volver a regenerarse. Y eso hablamos que es milagro. Y es milagro. Exactamente. Porque nos hacemos cargos y responsables. Porque los que nos quedamos en papel de víctimas, Dios, sáname. Y dicen, sí, yo te sano. Pero hazte responsable. Y yo hago el trabajo. ¿Sí me voy a entender? Pero si no quiero hacer este trabajo, solo sáname y que le invito al hermano a que sane, puede ser que sean oraciones que retiñen, suenan como el címbalo. ¿Sí me hago comprender? Hoy por hoy la física cuántica ya está haciendo sus comprobaciones, no sé si dije bien la palabra, cómo las personas están comenzando a sanarse a través de estos procesos que la ciencia la está tomando y está generando ese tipo de situaciones. ¿Ok? Por eso es que hay que reflexionar y ver todo esto. Y a mí me encanta explicar desde aquí, aunque muchas personas dicen, no, eso está hablando de psicología. No, todo esto lo dice la neurogénesis. Y que desde miles de años estuvo ahí. Perdón, tal vez no entendamos muy bien la tecnología o los vocablos que hoy utilizamos. También estoy aprendiendo. Ajá, sí. Creo que estamos en ese sistema. Ajá, exactamente, sí. Sí, todos estamos en ese sistema y tal vez nos hace difícil comprender tantas cosas que nosotros ya tenemos y que ya se había hablado desde antes. Es difícil cambiar los paradigmas, eso es lo que usted me está diciendo. Sí, sí, de hecho sí. Y para cambiar los paradigmas hay que dar pasos de fe. Y a eso se refiere, no amolden su forma de pensar a este mundo. Perfecto, hermanos. Entonces, eso es el fundamento de la identidad renovada. Amén, hermanos. Y la última, la ecología del vínculo. ¿Verdad? El mundo actual predica autosuficiencia, aislamiento. La mente renovada entiende la interdependencia sistémica, según lo que hablamos en Eclesiastés. Vamos en el versículo 9, ahí hablamos, lo que leía hace un momento, ¿verdad? Versículo 9 de Eclesiastés 4, voy a repasar nuevamente aquí. La verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Muy bien, muy bien. Entonces, según esto, lo que provoca la palabra sinergia, cuando habla de dos más que uno, la reducción de la carga alostática
entender o entrenar la vida acompañando disminuye el costo metabólico cerebral. Hoy por hoy está demostrado que entre más nos aislamos, más nos enfermamos. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere aislados? Sentir que vivo aislado de las personas, porque puedo estar con mucha gente y sentirme solo. Pero también está ese trastorno o una forma de verlo desde el trastorno evitativo. No quiero interactuar con nadie desde relaciones verdaderas. Y en este sentido, habla de una mente renovada, habla de que es muy importante reconocer que, como dice ahí, puedes volver a leerlo, Fer, por favor. El 9 nomás. La verdad, más vale dos que uno, porque saca más provecho de lo que hace. Muy bien, a eso se refiere, ¿no? Y claramente, luego vamos a ver que incluso se lo aplican en textos del matrimonio, pero esto es muy importante reconocer, hermanos. Más valen dos que uno, en ese sentido. Y por eso es que incluso aparece el concepto de iglesia. O sea, la iglesia no es para martirizar a la gente, es para generar esta sinergia. Por ejemplo, a mí, cuando yo entendí el tema de los talleres grupales y comprendí la sinergia y a aplicar muchas técnicas, me di cuenta que en los talleres grupales hay mayor proceso de trabajo que individual. Hay personas que pueden ser 10 sesiones, al final sale por como $350 o $400 en terapia. Eso tranquilamente paga un fin de semana la mitad y hace el doble. Porque la sinergia, la energía, la conexión con los demás, al sentir lo mismo, abre heridas y acompaña y genera un proceso de transformación. ¿Ok? Es increíble eso. Entonces, por eso es que, para eso está la iglesia, hermanos. ¿Sí? En ese sentido. Y por eso es que Jesús funda la iglesia, en ese sentido, porque sabe ese punto. Y lastimosamente, y lo digo yo, he hecho esto. Muchas veces ha llegado un momento en que he despreciado la iglesia. A veces he llegado a sentir resentimiento, enojo hacia la iglesia muchas veces. Porque quizás no he encontrado esto. Y no me refiero exclusivamente a esta iglesia, sino me refiero a nivel general. Porque lastimosamente a veces como iglesia nos enfocamos en otras cosas y no entender cuál es o para qué estamos como hermanos. Y claramente, cuando yo entiendo y reconozco que yo no estoy siendo renovado, estoy quedado en la historia de victimismo, claramente va a la iglesia ¿desde dónde? Desde el odio, desde el resentimiento. Y por eso es que cuando hay gente que sale en las redes sociales y hablan y odian a la iglesia, tienen sus razones y lo hacen ¿desde dónde? Desde el paradigma antiguo. Y es entendible, porque se amoldaron a ese mundo. Y dentro del campo religioso nos hemos amoldado a ese punto. Y por eso es que hay que cambiar el sistema. El 10, por favor. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae no tiene quien lo ayude a levantarse. El 11, por favor. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Amén. Entonces, fíjense en algo muy importante en este sentido. ¿Sí? Y algo muy importante. Estamos para apoyarnos como un regulador emocional. Si tú caes, yo estoy para apoyarte. Pero el apoyo es no juzgar, ni condenar, ni mandar al infierno. Eso no es apoyar. Es decirle, aquí estoy. Es lo que hablamos la semana pasada. Como yo ya sé mi hielo, abrazo tu hielo. Y no es casualidad que luego aparezca el calor. Desde la termorregulación está comprobado científicamente cómo el calor de la otra persona genera una energía, una sinergia, y genera procesos de transformación. Porque claramente el calor genera esa transformación. Por eso es que es muy importante, hermano, reconocer el vínculo. Y vamos a poder a nivel cerebral transformar. Vamos a poder a nivel mental transformar. Cuando logremos a nivel emocional tener un buen lugar de apoyo emocional
y también físico, un acompañamiento de ese calorcito. ¿Se dan cuenta? Pensamiento, emoción, cuerpo. Y todo eso genera una transformación a nivel cerebral. Y van a venir los milagros, las sanaciones. Por eso es que el vínculo necesita ser, y por eso es que la iglesia y familia y pareja, cuando comiencen a contemplar esos tres elementos, cambian muchas cosas. ¿Sí? Es que vos dijiste eso, ¿cómo te sientes ante eso? Enojada, me imagino que estás muy enojada. ¿Qué puedo hacer para apoyarte con ese enojo? ¿Sí? Un abrazo me haría bien, toma este abrazo. ¿Sí? Ir a tomar un helado me haría bien, vamos a tomar el helado. ¿Sí me hago comprender? Ir a descansar unos 10 minutos, listo, te preparo un tecito. Corporal, acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago comprender? Pero a veces nos quedamos solamente en el estado de victimismo, atacar, y todo se queda desregularizado. Y por eso es que el Señor habla, y en Eclesiastés habla este punto, cómo es muy importante el acompañamiento. Y por eso es que cuando más fuerte es el trauma, es muy importante el acompañamiento incluso a nivel terapéutico. Y hablo de terapéutico, ¿verdad? Porque una cosa es aconsejar, decirles esto y esto, y otra cosa es acompañar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede? Otras cosas más. Por eso es que hay una diferencia muy grande entre consejería y terapia. ¿Gaby? Quería mencionar sobre el vínculo tiene que ser de manera sana, ¿no? Porque si uno acompaña a la persona que sigue en el victimismo, también puede como que ser, como que se cansa la persona que le acompaña, entonces también hay que mantener ese. ¿Recuerdan ustedes que Jesús envió a los discípulos a predicar? ¿Y qué les dijo Jesús? Si no los escuchan, ¿qué les dijo? Sacudan el polvo y váyanse. Es eso. En otras palabras, estoy para acompañar en todos los sentidos. Pero si al final la persona toma la decisión de vivir en ese mundo, moldeado en ese mundo, independientemente sea quien sea, el gran acto de amor, ¿cuál es? Respetar su decisión, no obligarla, respetarla. Y parte de ese respeto, ¿cuál es? Me respeto a mí, te respeto a ti. Y como parte de ese respeto, de esa verdad, de esa honra, honrarte a ti, honrarte a mí, es si Dios te da la libertad de escoger y respeta tu libertad, tu camino, yo hago lo mismo. Pero por lo tanto no estoy obligado a transitar contigo ese camino. Sacudo el polvo y sigo mi camino. Entonces no estamos obligados. En ningún sentido. En ningún sentido. ¿Ok? Por eso es que hablando de la mujer, el Día de la Mujer, a las hermanas, si su pareja ha decidido, ha tomado ese camino, una forma de respeto, ¿cuál es? Sigue tu camino, pero yo sigo con mi camino. De verdad, honra, respeto, alabanza, que eso es justo ante Dios y empieza por mí. Si tú no quieres, pues esto hasta aquí llega. Porque eso es una forma de amor hacia sí mismo y al contexto. ¿Sí? Porque el divorcio no solamente es legal, el divorcio es a nivel mental, emocional, corporal, energético y espiritual. Miren, hermanos, en las iglesias hay gente divorciada en todas las áreas, menos en la legal. Porque la legal es la máscara del perfeccionismo moral para recibir la aceptación. Yo les puedo decir, en muchas iglesias, la mayoría de muchos matrimonios viven solamente un perfeccionismo moral legal de matrimonio, pero que en las otras áreas no lo son. La pregunta es, ¿son matrimonios? Para nada. Pero ahí en ese punto entra la estigmatización, los estereotipos religiosos del mundo y obliga a las personas muchas veces a mantener una mentira. Y cuando dice, sigan la verdad. Porque ahí se deleita
Pero y en esos matrimonios no existe eso. Solo es la máscara para mantener un estatus, una aceptación, un reconocimiento. Así es, hermano. Y eso es, la iglesia está llena de muchas personas así. Es mejor una verdad a tiempo. Así es, a tiempo. Perfecto. Antes que se siga contaminando todo, no solo el cuerpo de uno, a nivel en todos los sentidos, sino incluso hasta la propia familia. Porque a veces obligan a sus hijos a guardar mentiras, obligan a las demás familias a guardar esas mentiras, esos secretos. Y luego, ¿por qué será que mis hijos no tienen confianza? ¿Por qué será que mis hijos hacen esto? Claramente es parte de eso. ¿Será que no me dicen la verdad? Perfecto. La cara sucia, imagínense. Exactamente. Y ese es el punto, no se amolden a esto. Y hoy, Día de la Mujer, ese es el punto. Y ese es el llamado. Quizás afuera secularmente lo enfocan desde otra manera, quizás, o algo similar. Pero ese es el llamado. ¿Sí? Por eso es que la iglesia debe ser este punto de trabajar apoyando a las mujeres. Siendo esa guía, esa grúa, ese facilitador emocional y también dando esa parte afectiva para regenerar todos estos aspectos. Pero por años, muchos años, lamentablemente la iglesia se olvidó de este punto con nuestras mujeres. ¿Sí? Por eso, la mejor forma de desear un feliz día a la mujer sería empezar a hacer esto. Porque los discursos y las palabras, pues, unos somos buenos para la casaca, labiosos, somos buenos para eso. Pero este es el punto en realidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es biológicamente imposible experimentarlo en un aislamiento tóxico. El aislamiento es un estado inflamatorio crónico. Está relacionado con lo que acabaste de decir, Gaby, preguntar. Entonces, la regulación mutua, nos calmamos unos a otros. La presencia segura de otro ser humano regula nuestro entorno, nuestro ritmo cardíaco y niveles de cortisol. Y aquí me resuena mucho lo que es la pareja funcional. La relación de pareja funcional. Y entonces la triangulación sagrada, Dios actúa como el tercer hilo en la relación. Recuerden, 2, ¿y quién era 1? Proveyendo el espacio que une y separa, permitiendo intimidad sin asfixia, permitiendo la diferenciación, pero también la cohesión desde la parte espiritual. ¿Ok? Eso es el ser transformados. ¿Ok? Por cuestión de tiempo podría seguir, pero lo dejamos ahí para terminar con, bueno, falta este otro. Entonces, la evidencia de la transformación, la metanoía, el arrepentimiento, que muchas veces se ha hablado, es, como dice la palabra, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El resultado tangible, ¿cuál será? La diferencia no es una estética religiosa, es ética y ontológica, se refiere profunda de los pensamientos, emociones y todo lo que... ¿Cómo sabemos que nos hemos amoldado? Porque nuestra vida se convierte en una prueba clínica y espiritual de que la voluntad de Dios funciona. En otras palabras, que su acompañamiento es real y produce esos milagros, esas transformaciones. Y una vida integrada, mente que discierne. He domesticado la atención, según Filipenses. Memoria que resiste. He reencuadrado el fracaso, en otras palabras, los eventos traumáticos y todo lo que traigo. Y vínculo que ama, ha derribado la soledad, los miedos del vínculo, y ama libremente y también desde el amor, la verdad, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Eso se refiere el ser moldeados. La pregunta está ahí, ¿cuántos de ustedes han logrado esto? ¿Y cuál es la invitación hacia nosotros? Entonces, hermanos, hoy decido marcar la diferencia. Hoy elijo pensamientos de vida. Hoy elijo sanar mi historia. Hoy elijo amar con conciencia. No te amoldes, transfórmate. ¿Amén? Entonces, hermanos, hermanas, ese es nuestro llamado. Y eso es un proceso que no es de la noche a la mañana.
Todos vamos a hacerlo, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Y todos tenemos que tomar este paso consciente. Y entonces ahí sí puedo decirles feliz día a las mujeres y que ese es el llamado para ustedes en este día especialmente, 8 de marzo. ¿Sí? No desde la violencia. Creo que los cambios desde la violencia van a generar cambios con violencia. Pero los cambios que vienen desde la parte espiritual, de esta conciencia, desde mi transformación personal, van a haber cambios duraderos, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor. Amén.